Dolarización para Argentina. ¿Es una buena idea para enfrentar los problemas económicos que sufre este país no hace algunos años, sino ya hace décadas? Vamos, la crisis económica en Argentina parece una tradición como el fútbol, pero vamos a hablar de esta propuesta que se ha implementado en otros países. ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo? ¿Qué pasó con sus economías? Y sobre todo, ¿qué pasó con sus ciudadanos? Los países que adoptaron al dólar como moneda oficial, ¿están mejor que antes? Bueno, aquí te lo contamos. Pero antes de comenzar, como siempre, dale me gusta, suscríbete al canal y clic en la campanita. Ahora sí, vamos con todo. La dolarización de la economía argentina es una propuesta que se viene discutiendo ya hace varias semanas y no meses en este país que enfrenta una grave crisis económica hace varios años. La crisis económica que produce la inflación. La inflación es literalmente el cáncer de los más pobres. Es una enfermedad que literalmente se come el poder adquisitivo de las familias que menos tienen. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo hemos experimentado en el Perú en la década de los 80. Un día el precio del pollo puede costar 13 soles como cuesta el día de hoy y la próxima semana sin ningún problema ese mismo precio, ese mismo pollo puede costar 26 soles. Va comiéndose la riqueza de las familias y las empobrece y empobrece a un país en su conjunto. Lamentablemente Argentina no ha podido resolver esta situación. El congresista y candidato para las próximas elecciones en Argentina, Javier Milei, está proponiendo dolarizar su economía, suprimir el Banco Central de Reserva y que el dólar sea la moneda de curso legal reemplazando al peso argentino. Esta propuesta puede ser positiva para la economía y resolver el problema inflacionario que tiene este país. ¿Qué países tienen al dólar como moneda oficial? En la región estamos hablando de El Salvador, Panamá y Ecuador. Probablemente la experiencia de Ecuador sea la que mejor se aplique al caso argentino. Si vamos a África, Zimbabue también es una economía que ya hace muchos años aplica al dólar como moneda oficial. Entonces, ¿es acaso una medida de este tipo la mejor manera para resolver una crisis inflacionaria en los países? Sí, pero no necesariamente. ¿A qué te refieres, Omar, con esto? Empecemos con El Salvador porque cada caso es diferente y las diferencias son muy importantes para entender el impacto de esta medida. El Salvador decide adoptar la dolarización de su economía a partir de una crisis económica, no solo que tiene que ver con un incremento de los precios constantes, sino también con una crisis de crecimiento, una crisis productiva, una crisis que generó millones de desempleados en El Salvador. Una de las medidas para contrarrestar justamente esos altos niveles de inflación fue asumir al dólar como moneda oficial. Sin embargo, lo que vemos en El Salvador es que no han logrado resolver sus problemas de fondo. ¿En qué sentido? Salvador sigue teniendo altos niveles de pobreza, altos niveles de endeudamiento. De hecho, necesita recurrir a préstamos de manera constante al mercado internacional, al punto de que han asumido ahora al Bitcoin como una moneda de curso legal a la par que el dólar, entendiendo la inestabilidad que todavía generan las criptomonedas en el mundo. Entonces, El Salvador, a partir de la dolarización de su economía, no ha resuelto sus problemas de fondo. ¿Qué ocurre en Panamá? Otro país que utiliza el dólar como moneda de curso oficial. Bueno, el panorama es totalmente distinto en este país, porque Panamá, en principio, es un país que dependía muchísimo de los Estados Unidos y la dependencia económica sigue siendo permanente, porque Panamá, valgan verdades, es para muchos un paraíso fiscal, es decir, todos meten su plata en Panamá porque saben que hay cierto nivel de impunidad y de poca transparencia y por eso es que se crean los famosos bancos panameños. Es difícil comparar a El Salvador con todos sus problemas con Panamá, que nos guste o no, es o fue por muchos años un paraíso fiscal y con una conexión directa a los Estados Unidos, con un comercio intenso, porque no hay que olvidar que en Panamá está el famoso Canal de Panamá. Entonces, Panamá es necesariamente un pase obligatorio para el comercio internacional, al menos por esta parte del mundo. Entonces, la cantidad de divisas que hay en este país, pues es impresionante. No tienen un problema de falta de dólares, como si pasa con nuestros amigos de Argentina o como si pasa, y lo saben bien, con nuestros amigos de Bolivia. Pero son países que, debido a su tamaño, debido a sus diferencias y sus complicaciones, son difíciles de comparar con la Argentina. Una economía grande, una economía compleja, una economía primaria exportadora porque envía mucha materia prima, sobre todo de alimentos, al mundo y que enfrenta, como hemos dicho ya, una crisis inflacionaria, una crisis de crecimiento, una crisis de corrupción también ya hace varios años, pero no vamos a entrar a ese terreno. Lo que queremos acentuar es que Argentina es un país con sus propias complejidades. Quizá el país que más se asemeje y con el que podamos hacer las comparaciones es Ecuador. Ecuador, un país más parecido
a los países de esta parte del vecindario, de Sudamérica, un país que al igual que el Perú ha tenido una tradición de constantes caídas de presidentes de la República. Es un país que decidió asumir la dolarización de su economía justamente a partir de una crisis también sumamente profunda. No olvidemos que en el 97 se produce una crisis financiera internacional originada en los países de Asia que afectó directamente a las economías de América Latina, entre ellas el Ecuador, entre ellas Perú. Esa crisis financiera internacional que se vivió en Asia, sumado al fenómeno del Niño del 97-98, se tradujo en una destrucción de la actividad productiva, es decir, contracción de su economía, mayor desempleo, mayor pobreza, incremento exorbitante de los precios al consumidor, es decir, la tormenta perfecta para una economía abierta como era la ecuatoriana. Y en el año 2000 los gobernantes tuvieron que tomar una decisión difícil en ese momento: dolarizar completamente su economía, que el dólar estadounidense pase a reemplazar al sucre ecuatoriano, con la expectativa de que una medida de ese tipo permita reducir los niveles de inflación, que cuando se toma la medida, la inflación se encontraba en el 97%, es decir, similar a los niveles que hoy por hoy se ven en Argentina. Meses después de que se implementa la medida de dolarizar la economía, la inflación baja hasta 12%, luego a 7%, hasta que logra estabilizarse en niveles aceptables para que una familia y para que un ecuatoriano pueda vivir. Entonces, la medida de dolarizar la economía tuvo resultados y cumplió el objetivo que necesitaban desde Ecuador. En este caso sí, permitió justamente reducir los precios del consumidor y ordenar su economía. Pero dolarizar la economía es la respuesta para reducir la inflación. ¿Qué efectos genera introducir al dólar como moneda oficial? ¿Es simplemente cambiar una moneda por otra? No, implica abandonar tu política monetaria, implica de una u otra manera cerrar tu Banco Central de Reserva y estar sometido a lo que decida el Banco Central de Reserva del país del cual has adoptado la moneda. ¿Esto es positivo o negativo? Bueno, tiene sus pros y sus contras en realidad, como todo en la vida. Pero ¿por qué la dolarización de la economía en teoría impacta en reducir la inflación? Y digo en teoría porque no necesariamente esto se cumple, como en el caso de Zimbabue, donde su inflación es del 300%. Al eliminar tu política monetaria y depender de la política monetaria de un país extranjero, como es los Estados Unidos, pues limita el campo de acción de hacer populismo monetario, es decir, de emitir dinero sin fundamentos que llene el mercado de tu moneda local, generando que los precios se eleven. ¿Por qué? Al inyectar justamente soles, sucres, pesos, haces que la gente tenga más dinero y compre más, y cuando demanda más, y lo que genera es un incremento de precios, tanto de productos y de servicios, porque esas personas tienen más plata en el mercado. Es lo que ocurrió con Alan García a fines de los años 80. Pero si tú no tienes un banco central que emita esa cantidad de dinero sin fundamento, sin respaldo detrás, pues evitas esos procesos inflacionarios e incluso, como en el Perú se vio, hiperinflacionarios. En el caso de Ecuador, dolarizar su economía permitió que efectivamente la inflación, es decir, el incremento de precios, empiece a ceder. Pero no es lo único, porque también el hecho de tener un dólar como moneda oficial permite que tus importaciones sean más baratas, porque ya lo que vas a traer de fuera te va a costar mucho menos, dado que el dólar es tu moneda de circulación oficial. Entonces, productos que importas a menor precio permite también reducir los niveles inflacionarios. Sin embargo, cabe aclarar que no es suficiente, porque eso es en teoría, pero en la práctica, si una economía no resuelve sus problemas estructurales, es decir, si sigue gastando más de los ingresos que recibe, si sigue endeudándose, si es un mal pagador, como en el caso de Argentina, y las deudas que asume le siguen costando muchísimo más que el resto, sigue siendo un país que no es confiable y por tanto no va a ser sujeto de préstamos a nivel internacional. ¿Y qué es lo que ocurrió en Ecuador? Es verdad, la dolarización de su economía permitió ordenar o ceder el incremento de precios. Sin embargo, los problemas han continuado. ¿Por qué? Porque Ecuador está jugando con una moneda de un país altamente productivo como es los Estados Unidos. Sin embargo, el aparato, la capacidad productiva de Ecuador no es ni comparable en lo más mínimo a las espaldas de producción industriales que tiene justamente este país, la principal economía del mundo hoy por hoy. Ecuador es una economía pequeña, es economía que más bien al dolarizar su economía ha incentivado las importaciones, desmotivando la producción local. ¿Por qué? Porque exportar es más caro, porque cuando un exportador de Perú, de Chile,
tiene su moneda devaluada. Quienes ganan o quienes se ven beneficiados son justamente los exportadores, que reciben dólares y por eso a ellos les conviene que el dólar siga subiendo y subiendo de precio. En cambio, en Ecuador no, porque ellos reciben TAS con TAS, es decir, reciben dólares y en su economía ya está dolarizada y toda su cadena de producción o sus márgenes de ganancia son menores, no tienen niveles de ganancia cuando hay una devaluación de la moneda. Por eso es que la política monetaria de un país es fundamental y le da una determinada independencia para impulsar su economía. Y es lo que hemos estado viendo en los últimos años en Ecuador. Un país que no ha podido dinamizar su economía de manera potente por estar supeditado justamente a esta moneda, por estar supeditado al dólar. Y al tener una economía con un crecimiento bajo o un crecimiento mediocre, es muy difícil poder generar empleo y es muy difícil poder reducir pobreza. Y ustedes dirán, pero el empleo en Ecuador está en niveles de 4 o 5%. Sí, pero no el empleo de calidad. Ese es el mismo problema que tienen con el Perú y por eso es que tienen niveles de pobreza también similares a los que tiene el Perú. Otro punto clave en Ecuador, la receta para reducir inflación no solo es dolarizar la economía, porque finalmente lo que importa, más allá de dolarizar o no tu economía, es que seas un país confiable, que te vean como un agente que va a cumplir sus deudas, que va a cumplir sus obligaciones crediticias y que está ordenando la casa. Mientras tus gastos sigan siendo mayores que tus ingresos y no tengas un plan de mediano y largo plazo de cómo ir reduciendo esto, no vas a ser confiable, tal como pasa el día de hoy con Argentina, que ni con el gobierno de Mauricio Macri, que se pensaba iba a ser la gran transición hacia ordenar la casa, ha podido ocurrir esto porque no se atrevió a reducir los excesivos gastos frente a los pocos ingresos que se tenía en este país. Entonces, dolarizar la economía es la respuesta para que Argentina reduzca sus niveles de inflación, aumente su productividad, eleve el crecimiento económico, genere empleo de calidad y por tanto reduzca los niveles de pobreza que hoy por hoy se encuentran en 40%, bueno, es una alternativa, pero no necesariamente va a ser la solución a todos los problemas si no atienden justamente los principales problemas estructurales que tienen como país, que tienen que ver justamente en cómo administro el dinero y cuán confiable soy pagando mis deudas. Vamos, Argentina ha incumplido 9 veces el pago de su deuda y los pocos que le quieren prestar a este país le prestan a tasas sumamente altas, encareciendo absolutamente todo. Entonces, va más allá de dolarizar o no la economía y lo que demuestra la evidencia es que hay otras formas de atender una crisis económica inflacionaria y una crisis de producción. Lo que funciona es tomar conciencia de los puntos donde se está fallando y tratar de resolverlos con miradas de mediano y largo plazo y no con populismo, porque muchas veces esta propuesta de dolaricemos todo parece muy sencillo, pero no es sencillo. Más apunta a generar titulares, a sumar adhesiones para una campaña política donde claramente se encuentran en este momento ya varios candidatos argentinos. Dolarizar la economía es la respuesta a una situación de crisis económica y sobre todo de crisis inflacionaria, pues no necesariamente.